Bueno, gracias por estar, disculpas por el retraso. Acabo de poner prácticamente los pies en Santander y quiero que mis primeras palabras sean para la gente, algunos viejos conocidos que he visto por ahí, para la gente que ha sido juzgada en preguntar no es delito por defender la educación pública. Algún día, cuando la decencia vuelva a las administraciones públicas y a las instituciones públicas, a la gente que ha defendido la educación pública gratuita y de calidad no la juzgaremos, sino que les recordaremos que estamos en deuda con todos ellos por defender lo que es de todas y de todos. Quiero agradecer también a los compañeros, bueno, a Rosana, que es compañera de andanzas y de peleas en Madrid, y a los compañeros de Podemos Santander, y os quiero felicitar también por haber sido capaces de abrir esta moraduca y de estimular espacios y de generar espacios, lugares físicos de encuentro, de discusión, de producción intelectual y de socialización política. Hay mucha gente que se cree que la política se hace única y exclusivamente en las instituciones. Nosotros sabemos que tener lugares, espacios físicos de encuentro donde juntarse, donde discutir, donde compartir iniciativas culturales o inquietudes es seguramente uno de los elementos más importantes para echar raíces, para no ser un fenómeno que está de paso, sino para echar raíces en la vida de nuestros barrios, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Durante todo el año 2015, finales de 2015 y todo el año 2016, en España se hablaba permanentemente de que estábamos en una situación de bloqueo político. Que había bloqueo político porque no teníamos gobierno y que era urgentísimo formar un gobierno para que se acabara ese bloqueo que hacía que no supiéramos quién iba a ser el inquilino de la Moncloa. Bien, se solucionó aquello, no para bien, pero se solucionó aquello, se formó un gobierno, pero en España no se ha acabado el bloqueo político. En España sigue el bloqueo político. Nosotros tenemos gobierno. Lo que no tenemos es ninguna acción de gobierno. Y si ustedes quieren comprobarlo, entren en la web del Congreso de los Diputados o busquen a través de la prensa las grandes iniciativas, las grandes obras del gobierno de Mariano Rajoy desde que ha llegado a la Moncloa. ¿Cuáles han sido sus grandes proyectos para solucionar los problemas tradicionales en nuestro país que veníamos arrastrando desde varias décadas? Ya lo encontrarán ustedes, así que yo no me adelanto, pero mi impresión es que van a encontrar que ninguno. Tenemos gobierno, se ha conformado ejecutivo, pero tenemos un gobierno que es más bien el perro del hortelano, que no gobierna y tampoco deja gobernar a otros. Se dedica a asfixiar a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas que no le gustan, intentando abrir o cerrar el grifo según su conveniencia, y en particular cuanto mejor gobiernen, más les asfixia para que no haya la demostración de que las cosas se pueden hacer de otra forma, pero no hay ninguna obra de gobierno, no hay nada, una sola, no sé, gran ley, gran propuesta diferente que haya sido, digamos, el estandarte de esta legislatura. La cosa más relevante que ha hecho Mariano Rajoy ha sido aprobarle 1.400 millones de euros al Partido Nacionalista Vasco para que le apruebe los presupuestos. Que con esos nacionalistas debe ser que sí se puede hablar. Hay algunos con los que no se puede hablar, pero hay otros con los que, si es chequera por medio, sí que se puede hablar. No ha habido ninguna otra acción más de gobierno. ¿Y por qué debería haberla habido? ¿Cuál era la acción de gobierno que los ciudadanos y las ciudadanas de España necesitábamos? Pues esa acción de gobierno no es girar el país un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. El problema de nuestro país no es que tengamos un gobierno que sea de centro derecha o de derechas. El problema de nuestro país es que ya no hay normas, ya no hay reglas. Y no hay reglas porque las reglas en torno a las cuales organizamos la vida compartida se rompieron hace muchos años y nadie las ha vuelto a recomponer. Se rompieron, pero ahora que se va a acercar el 6 de diciembre y se va a acercar la discusión sobre la Constitución española, si está bien, si hay que reformarla, lo que pasó hace 40 años, lo que hicieron los prohombres hace 40 años, que nos sacaron de la oscuridad y nos dieron la luz. No hay reglas, no porque la gente haya cuestionado cómo funcionaba nuestro país, sino fundamentalmente porque las minorías más ricas y más poderosas en nuestro país hace mucho tiempo decidieron saltarse todas las reglas existentes. Así que hoy nos encontramos en un país que tiene que ser, frente al cual la tarea principal es recomponer el acuerdo de convivencia. No girar en un sentido o girar en otro. Recomponer un acuerdo que nos permita vivir libres del miedo y de la incertidumbre. Vivir sabiendo que con mucho esfuerzo
y sin demasiados golpes de mala suerte, la vida nos puede deparar vidas más o menos sencillas que nos permitan hacer proyectos de aquí a la siguiente generación. Básicamente lo mismo que nuestros abuelos y nuestros padres, y sobre todo nuestras abuelas y nuestras madres, hicieron con nosotros hace mucho tiempo, que es un acuerdo, un contrato social que les permitía decir, bueno, me voy a reventar a trabajar, me voy a dejar el lomo a trabajar, tendré que hacer muchas cesiones, me dejaré mucho por el camino, pero tengo la esperanza de que los que vienen detrás de mí podrán vivir un poquito mejor y sin tanto sacrificio y sin tanto esfuerzo como hemos vivido nosotros. Eso no va a ser así, y no por falta de esfuerzo de nuestros mayores. Al revés, nuestros mayores se dejaron el lomo. Pero eso no va a ser así. No va a ser así en lo fundamental porque, como digo, en España se ha roto el acuerdo. Y se ha roto el acuerdo porque los señores más ricos y más poderosos se han puesto por encima de la ley. Se han colocado allí donde ni siquiera la ley ni la acción de la justicia les puede alcanzar. Ese acuerdo del que hablo se ha roto al menos en 4 aspectos. Se ha roto en primer lugar en el funcionamiento transparente y democrático de las instituciones. Las instituciones desde hace demasiado tiempo, por desgracia bien lo sabéis aquí, se han convertido en una especie de botín de reparto para aquellos que gobiernan, que ya ni siquiera aspiran a disimular o a disfrazar que gobiernan para todos, sino que se libran abiertamente, de forma desvergonzada, a una actividad de rapiña que garantice que, bueno, que cuando si uno gana las elecciones o consigue los acuerdos necesarios como para estar en un ayuntamiento, en un gobierno autonómico, en el gobierno nacional, lo que uno acaba de ganar es la bonoloto, y entonces tiene que disfrutar de esa bonoloto durante 4 años. Pónganle ustedes 3 años y 9 meses para tener 3 meses de campaña electoral para que le pueda volver a tocar la bonoloto. Eso ha generado un clima por el cual las instituciones hoy están muy dañadas en España, pero ojo, no están dañadas porque haya gente que digamos que hay que recuperarlas para ponerlas al servicio del interés general. Están dañadas porque quienes se supone que tenían que hacer la tarea máxima de conducirlas y de representarlas han hundido su dignidad por los suelos. Así que hoy hay muy poca gente, ni siquiera los que votan a los partidos que todavía gobiernan, ni siquiera ellos, que se crean que las instituciones funcionan para el beneficio colectivo, que se crean que las instituciones son neutrales, funcionan para todos por igual. Hay muy pocos españoles hoy que se atrevan a defender en una conversación seria que la justicia funciona para todos por igual, después de que viéramos cómo al presunto delincuente Rodrigo Rato, el ministro de Interior, le recibía en su despacho para asegurarle, oye, que si tenía algún problema para la justicia se lo arreglaba. O después de que veamos, ayer conocimos que la justicia va a sentar al Partido Popular en el banquillo de los acusados por destrozar a martillazos antes de que la policía registrara durante 14 horas sus ordenadores para que no se encontrara la información. Si esto le pasara solo a un partido, si esto le pasara a una formación política, sería un problema. Cuando esto le pasa a la formación política de los que tienen que cuidar porque funcionen bien las instituciones en España, el problema no es un problema de un partido, es el problema de la democracia en nuestro país. Un más grave quebranto o ruptura de ese acuerdo es la ruptura del acuerdo social y económico. El acuerdo social y económico en España no decía que todos fuéramos a ser iguales, el firmado en el 78. No decía que todos fuéramos a ser iguales, pero sí que había unas ciertas condiciones de igualdad de oportunidades. Que esforzándose mucho, alguien que hubiera nacido en una familia muy humilde y alguien que hubiera nacido en una familia privilegiada podían intentar llegar a tener vidas relativamente dignas. Hoy ese acuerdo de nivelación, de equilibrio social se ha roto y la balanza se ha descompensado muchísimo. España ha vuelto a ser un país récord en la Unión Europea en crecimiento de la desigualdad, récord en crecimiento de la pobreza. Cáritas, que no es un círculo de Podemos, dice que hay un 30% de niños en España en riesgo de exclusión social, y tenemos al mismo tiempo una cifra como de un 14% de trabajadores pobres, gente que sí que tiene un empleo, a veces hasta 2 o 3, y sin embargo no es capaz de llegar hasta final de mes. Esto no ha pasado por efecto de la crisis económica, porque en los mismos años en los que esto sucedía, 20, 30, 50 familias ganaban más dinero que nunca en nuestra historia reciente democrática anterior. Así que en los años supuestamente más duros se ha incrementado como nunca antes la distancia entre la punta de la pirámide y la base de la pirámide, y se ha agrietado mucho más la posibilidad de convivencia en nuestra sociedad. Esta fractura no se va a solucionar porque los números macroeconómicos den bien. El crecimiento de los números macroeconómicos por sí solo no va a cerrar esta brecha. España ahora mismo está creciendo como al 3%.
está creciendo al 3% y luego iré con ello por razones que tienen más que ver con el contexto internacional que con la acción de nuestro gobierno. Pero ese crecimiento de España al 3% por sí mismo, ni aunque fuera el 6%, no va a solucionar las profundas heridas que los años más duros de la crisis han dejado en nuestro país. Esto fundamentalmente porque se ha producido un desacople, una ruptura entre crecimiento económico y desarrollo social. Vivimos sociedades en las que el crecimiento económico no tiene por qué traducirse en modo alguno en mayor bienestar para la gente. A veces al revés. Es verdad que hoy estamos, como país, estamos creciendo. Y esto se debe fundamentalmente a 3 factores. El primero de ellos tiene que ver con la hasta ahora caída relativa de los precios del petróleo, que no es algo achacable en modo alguno a la acción del gobierno español, sino a que los precios de la energía bajan. Y como bajan, eso beneficia en general a economías, sobre todo a economías tan dependientes de energía comprada en el exterior como la nuestra. El segundo tiene que ver con una cierta política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, saltándose, por cierto, lo que recomendaba el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, tampoco achacable al gobierno español. Y siempre que le decimos esto, el gobierno español nos dice: bueno, pero si estas condiciones internacionales son buenas para todos los países en Europa, ¿por qué a España le beneficia más? Pues mire usted, muy sencillo, porque en España el peso de la deuda sobre los hogares es mucho más elevada, en particular la deuda hipotecaria, así que una política del Banco Central Europeo que hace bajar los tipos de interés beneficia más a un país más endeudado, pero eso no es que sea bueno ni mérito suyo, eso es fruto de una situación muy complicada, y también porque como somos uno de los países más dependientes de energía que hay que comprar fuera, cuando el petróleo baja eso nos beneficia, pero eso tampoco es un síntoma de fortaleza, es un síntoma de debilidad. Y la tercera, ¿saben ustedes cuál es? Pues la tercera razón de ese tímido crecimiento tiene que ver fundamentalmente con que como el año 2015 y el año 2016 hubo elecciones y además el Partido Popular temía que hubiera más elecciones, aflojó la mano, abrió el grifo, paró un poco las políticas de recortes y de destrucción del estado del bienestar y de destrucción de las condiciones sociales, lo cual permitió rebajar una parte de las políticas económicas que nos estaban destruyendo como país, pero no porque esa fuera su política económica, sino porque como venían elecciones tenían que poner cara de buenos para que alguien les votara. Así que como venían elecciones aflojaron las políticas de recortes y el resultado de aplicar las políticas de recortes fue bueno. Por eso nosotros a veces bromeamos y decíamos, ojalá nos pasáramos siempre en elecciones, porque como en elecciones no hacéis recortes, pues ojalá estuviéramos siempre en periodo electoral. Sin embargo, este tímido crecimiento es muy débil en nuestro país. Es muy débil en primer lugar porque somos un país, ya lo he dicho, enormemente dependiente de energía que tenemos que comprar en el exterior. Y esta es la principal tarea que una política económica responsable, patriótica y de largo recorrido tiene que afrontar, que es que no puede ser que seamos un país con condiciones privilegiadas en nuestro entorno europeo para las nuevas energías, para las energías renovables o para las energías verdes, y sin embargo se estén produciendo muchas más en países de nuestro entorno, y sin embargo nosotros aquí nos hayamos dedicado a estafar a las familias que se atrevieron a invertir en las energías verdes. Ponerle un impuesto al sol para que si tú tienes una placa fotovoltaica en tu casa que te permite solucionar una parte de tus necesidades energéticas, tengas que pagar por usar la luz solar. Y destruir toda la política energética que apuntaba a que fuéramos caminando poco a poco a ser un país cuya energía viniera más de las nuevas energías que de comprarla fuera o del oligopolio de las grandes empresas energéticas. ¿Por qué se destruyó toda esta política que nos encaminaba en una dirección de futuro, de competir por las energías verdes, y nos encamina, por el contrario, a una opción de pasado? Pues porque las grandes empresas energéticas en España tuvieron que tomar una decisión: o innovar e intentar competir con las empresas alemanas o francesas, o comprar políticos vía las puertas giratorias y meterlos en consejos de administración. Como innovar no se les daba muy bien o les daba un poco miedo, eligieron comprar políticos. Así que consiguieron, enchufando a expresidentes y a exministros en consejos de administración de Gas Natural o de Endesa, consiguieron que se hicieran unas leyes a su servicio, que no solucionaban el problema. Va a subir este invierno hasta un 10% más la electricidad en España de media. Se va a colocar en la segunda más cara de toda Europa. ¿Y eso por qué? Pues eso básicamente porque hay un oligopolio que consigue que se hagan sistemáticamente las leyes a su servicio. Porque compra políticos y luego consigue que las leyes se hagan tal y como las necesita. Pero no es solo un problema social, de injusticia social, de que tengamos mucha gente, sobre todo mayores,
que vivan en casas en las que no pueden poner la calefacción tanto como lo necesitan, o en las que no pueden encender la luz tanto como lo necesitan. No es solo un problema social, es un problema económico. Nuestras empresas son menos competitivas porque la energía cuesta demasiado. Y ante eso, la única política que se les ha ocurrido a los señores del Partido Popular, ahora acompañados por los señores de Ciudadanos, ha sido decirnos que para ser más competitivos hay que bajar todavía más los salarios. Pero nosotros no vamos a poder competir con las economías en desarrollo, no vamos a poder competir con China en tener salarios más baratos. Esa es una carrera que no tiene final. Nunca, por mucho que rebajemos los salarios, por mucho que trituremos los contratos, por mucho que abaratemos el despido, nunca vamos a poder competir por salarios más bajos. Vamos a poder competir por arriba. Vamos a poder competir por producir energía más barata y distribuirla de forma más barata. Vamos a poder producir por tener centros punteros de parques energéticos, de parques tecnológicos o por tener una industrialización inteligente. Vamos a poder competir por traer a la cantidad de talento joven español formado en España que ahora se ha tenido que ir a inventar a Londres o a patentar a Berlín. Por ahí sí que podemos competir. Pero para eso hace falta un Estado que asuma sus obligaciones en materia económica. Y las obligaciones de un Estado en materia económica no son solo taparse los ojos, hacerle amnistía fiscal a los señores de Montoro y recortar los salarios y triturar las condiciones para que cuando te despidan sea más barato. Eso es la Edad Media. Puede ser la Edad Media modernizada, con palabras en inglés, con redes sociales. Eso es volver a la Edad Media, a la ley del más fuerte. Las labores de un Estado también en materia económica es acompañar un proyecto de desarrollo que nos haga dejar de ser un país low cost, que otra vez fija sus posibilidades de crecimiento en la burbuja inmobiliaria, en el turismo barato, en el trabajo barato, en las condiciones cada vez más precarias. La primera de las grandes cuestiones que tenemos que afrontar para un crecimiento económico que incluya a la gente dentro, no que se deje a un tercio del país en condiciones de pobreza, es solucionar nuestra dependencia energética, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y se podría hacer ya si hubiera las condiciones y la voluntad política. Hay que emprender un plan nacional de transición energética, en primer lugar, que rehabilite los edificios para que pierdan menos energía y para que necesiten menos energía, que rehabilite las viviendas, que abarate el precio de la energía para el conjunto de las viviendas y de los hogares, dejando así más renta disponible para consumir, lo cual reactiva la economía. Y en segundo lugar, hay que hacer una apuesta decidida por las energías verdes, por las energías limpias y por la transformación de nuestro aparato productivo. La segunda de las brechas es la desigualdad. En España el principal problema económico es la desigualdad. No es solo que la desigualdad sea odiosa, no es solo que la vuelta de la pobreza sea odiosa y sea indigna para nuestro país, no es solo que la precariedad sea odiosa, es que la desigualdad destruye las posibilidades de crecimiento económico como país. Durante muchos años, como en España los sueldos no crecían, pero había que seguir aumentando el consumo, la forma de trampear la solución fue con el crédito. Tu salario no sube, pero los bancos te regalan cualquier préstamo para que compres lo que necesites, para que renueves el coche, para que te compres una casa, ni que fueran lujos, son cosas necesarias para la vida. Pero no lo hacíamos porque los salarios crecieran, lo hacíamos porque el crédito se daba muy barato. Lo que pasa es que eso era una burbuja y esa burbuja se pinchó. Y pagamos nosotros que esa burbuja se pinchara. Y cuando los bancos perdieron, lo pagamos nosotros con hasta 60.000 millones de euros con los que hemos rescatado a los bancos y de los cuales nadie nos ha dicho si vamos a recuperar un solo euro de todo el dinero con el que hemos rescatado a las entidades financieras. Por cierto, que después de que nos las compremos entre todos, no solo no se dedican a hacer políticas económicas útiles, que inviertan en sectores que produzcan empleo, que inviertan en sectores de más valor añadido, de más innovación. No, les rescatamos nosotros para que vuelvan a hacer lo mismo que antes. Darle dinero a fondos buitres para que se compren casas para volver a especular con las viviendas vacías, volver a desahuciar a familias después, con la poca vergüenza, después de que nosotros les hayamos rescatado con dinero de todos los ciudadanos. El problema es que comprar a crédito es una burbuja que estalla, y en España estalló, y lo sufrimos nosotros, y lo pagamos nosotros, y volvimos a poner el país en pie nosotros. Pero ahora no va a haber posibilidad de crecimiento sostenido cuando los vientos de cola internacionales, cuando la situación internacional no sea siempre tan favorable y el petróleo no siempre va a estar barato y el Banco Central Europeo modificará la política monetaria. La única posibilidad de construir un modelo de crecimiento económico sólido, estable, que no vaya bien cuando la ola sube y luego se dé un trastazo cuando la ola baja, está en la recuperación de la renta de los hogares, la recuperación de la capacidad de consumo de las familias,
no va a haber crecimiento económico verdadero, sólido y estable hasta que las familias no recuperen el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis. Porque no es verdad eso que se dice de que se genera más empleo cuando es más barato despedir. Hoy en España es baratísimo despedir y sin embargo no se contrata lo suficiente. ¿Y por qué no se contrata lo suficiente? Porque no hay demanda. Porque si tú pagas salarios de miseria con condiciones laborales de miseria y no sabes si te van a despedir mañana mismo, las familias no se animan a consumir más. Y si no se animan a consumir más, tú, en tu cooperativa, en tu trabajo de autónomo o en tu pequeño negocio, no vendes más, así que no generas más riqueza. El principal problema económico de nuestro país, y por tanto de lo que se deberían estar ocupando ya, hoy mismo, mañana mismo, los gobiernos municipales, algunos ya se están ocupando, los gobiernos autonómicos y el gobierno nacional, es el problema de la desigualdad, el de cerrar la brecha de la desigualdad, recuperando la renta, la riqueza de los hogares que han perdido durante esta década. La tercera brecha en nuestro país es la brecha del acuerdo intergeneracional. La brecha del acuerdo que hace que nietos y abuelos trabajen por un mismo proyecto de país. La manifestación más clara de que ese acuerdo entre nietos y abuelos se ha roto es que el gobierno del Partido Popular, para poder pagar la paga extra de las pensiones esta Navidad, va a vaciar la hucha de las pensiones. Ya no queda prácticamente hucha de las pensiones. Esto significa que van a poder pagar la última paga de Navidad. ¿Os acordáis que cuando nosotros empezamos se decía que si nosotros llegamos las pensiones no se iban a pagar, le íbamos a quitar la pensión a los abuelos? Bueno, no ha hecho falta que lleguemos. Ya se ha bastado el Partido Popular para dejar la hucha de las pensiones absolutamente vacía. ¿Y por qué está vacía la hucha de las pensiones? ¿Qué es? ¿Porque hay muchos viejos en España? No, no es un problema de número. Es un problema, como sabéis, de la capacidad de los salarios para mantener las pensiones. Las pensiones de hoy se pagan, las pensiones de nuestros mayores hoy se pagan con los salarios de los que estamos trabajando. Y hoy hay prácticamente la misma gente trabajando que en el año 2011, pero sin embargo ingresamos menos a la hucha de la Seguridad Social. ¿Por qué pasa eso? Porque si somos los mismos que en el 2011 ingresamos menos en la hucha de la Seguridad Social. Porque los salarios han caído muy por debajo del nivel de vida, como por cierto las pensiones. Yo no sé cómo los gobernantes tienen la poca vergüenza de decir que suben las pensiones cuando suben las pensiones un 0,25 y sube el nivel de vida un 3%. Bueno, si los precios suben un 3% y las pensiones suben un 0,25, no hace falta ser un premio Nobel en economía, las está bajando. El sostén posible de las pensiones hoy tiene que ver con lo que pesen, con la capacidad de compra de los salarios. Durante mucho tiempo el Partido Popular ha hecho una política tramposa. ¿Cuál era esa política tramposa? Aplicarle recortes a los nietos, asegurándole a la gente más mayor, que son los que fundamentalmente le votan, que a ellos no les van a tocar sus condiciones de vida. Bien, ellos sabían que esa política era una política de patas muy cortas. Si tú trituras, pulverizas las condiciones de trabajo de los nietos, de tal manera que hoy te pueden ofrecer cualquier empleo en las condiciones peores imaginables, y si no lo quieres te van a decir la famosa frase de tú verás, tengo 400 esperando en la puerta. Como no han dejado de caer las condiciones laborales, como se ha destruido la negociación colectiva y muchos de nosotros nos hemos incorporado a los empleos sin saber lo que es un sindicato, sin saber lo que es tener derecho a sin saber lo que es un convenio colectivo. Como no han parado de caer las condiciones de trabajo, como no han parado de caer los salarios, como mucha gente trabaja 9 horas pero la han contratado solo por 3 y el resto lo hacen negro. Eso lo que ha producido es que seamos menos capaces de sostener las pensiones. Así que por tanto tenemos que decir claramente que la reforma que necesitamos para mantener las pensiones es, cuando falte para las pensiones, con acuerdo a los presupuestos generales del Estado. Pero para nutrirlas con un proyecto de futuro que las haga estables, que permita que paguemos las pensiones, solo hay un camino: que los salarios recuperen la capacidad adquisitiva que han perdido durante el tiempo de la crisis. Mientras los salarios, los convenios colectivos, la estabilidad en el empleo no se recupere, las pensiones no se van a recuperar. No vamos a ser capaces de sostener las pensiones. Y eso lo ha hecho un gobierno tramposo que ha querido enfrentar a los de 30 con los de 70. Que ha querido decir que había partidos que cuidaban de los de 70 y partidos que habían surgido, bueno, pues por las esperanzas un poco alocadas de la gente de 30 años. Hoy ese gobierno tramposo va a llegar al día de Nochevieja habiendo vaciado la hucha de las pensiones. ¿Por qué? Porque se dedicó durante demasiado tiempo a machacar las condiciones de vida y trabajo de los de 30, de tal manera que por mucho que nos esforcemos, los salarios de los que trabajamos hoy, 30, 40, 50, 60, porque ya con la reforma de las pensiones, 30, 40, 50, 60, los salarios de los que trabajamos no dan
para sostener las pensiones. No porque haya mucha gente mayor, que ellos ya se ganaron su pensión trabajando 40 años, sino por la pulverización que las sucesivas reformas laborales han hecho del mercado de trabajo en España. El cuarto acuerdo roto en nuestro país, solo es el cuarto, pero es del único que oímos hablar, que es el acuerdo territorial. Es el único sobre el que nos van a preguntar y el único que sale en las televisiones, y es ciertamente un acuerdo que está roto. Y aquí hay que decir, en mi opinión, dos cosas. En primer lugar, que nosotros, los de abajo, cuando hablamos de acuerdo territorial, hablamos fundamentalmente de acuerdo para garantizar los derechos sociales. Es decir, que en España la descentralización en los municipios y en las comunidades autónomas tuvo como principal objetivo y principal banderín de enganche la defensa del estado del bienestar y la protección social. La descentralización, las comunidades autónomas, si tuvieron algún sentido, fue prestar más cerca y en mejores condiciones la sanidad, la educación, ahora la dependencia, el grueso de la protección social. El trozo más importante de la protección social en España lo prestan las comunidades autónomas. Y ahora, ¿son las comunidades autónomas las que se llevan el grueso de la financiación? No. Y frente a esa discusión, de hecho no solo son las que se llevan el grueso de la financiación, sino que se llevan menos y sin embargo cumplen más y mejor con la regla de gasto de lo que cumple la administración central gobernada por el señor Cristóbal Montoro, la de Hacienda. Y sin embargo son a las que más se asfixia. Cuando tenemos esa discusión, o cuando constatamos este dato, la respuesta de algunos partidos políticos es intentar ponernos a discutir o ponernos a pelear a algunos pueblos o algunas comunidades autónomas frente a otras, peleando con a ver cuánto se lleva cada uno. El problema no es si hay café para todos, el problema es que haya café para todos mientras que hay mariscada para el señor Montoro. El problema es el trozo de la tarta que se lleva la administración central, pese a no ser la que presta el grueso de la protección social. Así que cuando se discute del pacto interterritorial, en primer lugar nosotros tenemos que decir, claro que hace falta un nuevo sistema de financiación autonómica, claro que tiene que ser un sistema de financiación autonómica que tenga como base que en el Senado sirva para algo, no para que el PP y el PSOE coloquen ahí a señores mayores que no saben dónde enviar, que el Senado sea la Cámara que permita el acuerdo de financiación entre comunidades autónomas y la compensación que equilibre entre las comunidades más ricas y las comunidades más pobres. Desde que se hizo el Estado de las Autonomías en España, todas las comunidades han progresado, pero la brecha entre comunidades pobres y comunidades ricas se ha agravado, se ha agrandado más. Bueno, para eso tendría que servir una Cámara de representación territorial. Y además, la financiación autonómica se tiene que discutir. Necesitamos un nuevo acuerdo de financiación autonómica para garantizar un mínimo suelo de ingresos. El Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la Constitución española en 48 horas vergonzosas de agosto para darle prioridad al pago, no de la deuda, de los intereses de la deuda, por encima de cualquier otra política social o económica. Y nosotros, entonces no en el Parlamento porque no estábamos, pero desde las plazas, ya les dijimos, ojo, esa política no es solo cruel, es absurda. Si asfixiáis más la economía de nuestro país, se generará menos dinero y nunca podremos pagar la deuda, cada vez habrá que endeudarse más. Entonces nosotros éramos unos extremistas, unos populistas y no sabemos lo que era el funcionamiento de las instituciones. Desde aquella reforma hasta hoy la deuda pesa en España el 100% del Producto Interior Bruto. Se nos come literalmente el conjunto del esfuerzo nacional que hacemos por desarrollarnos como país. ¿Por qué? Porque se hizo una reforma constitucional que la pidió la señora Merkel para que pudiéramos pagarle lo más importante, antes de pagar ninguna otra cosa, pagarle los intereses a los bancos alemanes. El resultado de haber hecho esa reforma es que hoy somos un país más pobre, somos un país más endeudado, somos un país con peor política económica, pero además somos un país en el que se ha erosionado, se ha golpeado de forma fundamental la protección social. Reforma de signo contrario. Ellos pusieron un techo de gasto. Nosotros tenemos que poner un suelo de ingresos. En los estatutos de autonomía y en la Constitución española hay que constitucionalizar una cantidad mínima que necesitamos para mantener nuestros servicios sociales dignos y de calidad. ¿Y eso por qué? Para evitar que cuando vuelva a venir la siguiente turbulencia financiera, a un mal gobernante se le ocurra que la única manera de salir de la crisis es recortando salarios y compitiendo por abajo, manteniendo incluso en los peores años las condiciones mínimas necesarias para vivir con dignidad, sin miedo a llegar a fin de mes. Y alguien nos dirá, pero bueno,
Eso a todos nos gustaría, pero no hay cómo pagarlo. Miren ustedes, las grandes fortunas y las grandes empresas en España pagan el 5% de lo que deben por el impuesto de sociedades. Por cierto, se rumorea que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular están pactando reducir todavía más lo que pagan del impuesto de sociedades. El problema no es subir o bajar los impuestos. El problema es a quién. Cuando discutamos y cuando oigáis que alguien dice y habla de subidas de impuestos, hay que decirle, no existen las subidas o las bajadas de impuestos. Existen las subidas o las bajadas según a quién. Las rentas del trabajo ya pagamos lo suficiente en el IRPF. Los pensionistas ya pagan lo suficiente, los autónomos ya pagan lo suficiente y además son los últimos en cobrar. Las pequeñas empresas ya pagan lo suficiente. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos en nuestro país? Pues si todos lo sabemos, si es que esto es un secreto a voces. Las grandes empresas no pagan impuestos en nuestro país, pagan mucho menos que sus colegas en Francia o en Alemania. Las grandes fortunas no pagan impuestos en nuestro país, pagan la mitad de lo que pagan sus colegas en Francia o en Alemania. Pero luego quieren tener infraestructuras como en Francia o en Alemania. Si tú quieres tener un país en el que la gente esté formada como en Alemania, que tenga infraestructuras como en los países punteros de Europa, que tenga una política industrial activa que apueste por desarrollar los sectores que más nos interesan, entonces tienes que ser solidario, tienes que demostrar el patriotismo y no lo tienes que demostrar insultando a otros pueblos, lo tienes que demostrar pagando impuestos en tu país. La reforma fiscal que necesitamos en nuestro país no es para subir los impuestos a nadie, es fundamentalmente para que los que más tienen contribuyan a tener un país moderno. Y miren ustedes, es incompatible tener un país moderno con que el Corte Inglés no pague impuestos. Es imposible. Tenemos que elegir qué tipo de país queremos, o uno o otro. Igual que antes le decía, o tenemos innovación o tenemos puertas giratorias. En esto lo digo de la misma forma clara: no vamos a tener una política social y económica que nos permita competir por arriba, por más economía del conocimiento, por más innovación, por más I más D más I, por una industrialización verde, inteligente y de cercanía. No vamos a tenerla hasta que no tengamos un gobierno que se ponga firme y a los ricos no les diga nada. Si no tenemos nada contra los ricos, solo que tienen que contribuir igual que contribuimos nosotros. No puede ser que estén pagando menos impuestos los más ricos que la gente. ¿Por qué decimos nosotros que hace falta entonces, para una política económica razonable, que dé garantías a la gente, que cuide de nuestro país y que facilite la innovación, por qué decimos que hace falta una renta básica universal? Pues quiero explicarlo, porque estoy convencido que cuando lo decimos a mucha gente le surgen dudas y dice, ostras, pero te van a dar una paga sin que trabajes, y eso cómo lo pagamos, y eso no haría que todos dejáramos de trabajar. Bueno, pues lo intento explicar. El otro día estaba en un evento sobre robotización y renta básica, que partía de la pregunta: si cada vez hay más empleos que están haciendo las máquinas, y parece que eso va a ir a más, ¿qué tipo de política vamos a tener para que el desarrollo tecnológico no nos suma en la pobreza? Tendría narices. Desarrollamos más tecnología y más máquinas que nos pueden librar de más horas de trabajo, y eso no se traduce en vivir mejor, sino vivir peor. Pues entonces, Keynes, que tampoco era un señor de Podemos, pronosticó en su época, o se atrevió a decir en su época, que él calculaba que para el 2025, creo que dijo, el ser humano tendría una jornada como de 20 horas semanales. Porque el desarrollo de las máquinas, de la tecnología, nos liberaría de muchas de las tareas que hoy haríamos. Y yo decía, es verdad que el desarrollo tecnológico cada vez hace más oficios innecesarios, hace que muchas tareas que antes hacían los hombres y las mujeres ya no las tengan que hacer. Pero eso no es así en todo el mundo, porque eso nos podría llevar a decir, luego entonces necesitamos una renta básica que asegure que nadie muere de hambre, porque ya generamos la misma riqueza pero con menos horas de trabajo. Si generamos la misma riqueza hoy que hace 20 años, pero necesitando un 30% menos de horas de trabajo, eso se tendría que convertir en más tiempo libre, porque la riqueza ya está, es la misma que antes, porque la hacen las máquinas. Pero no es solo eso, es que el desarrollo tecnológico no va a ser igual en todos los países. ¿Y sabéis por qué no va a ser igual? Porque lo que más incentiva el desarrollo tecnológico es que no se puedan pagar salarios de miseria. En España no va a haber desarrollo tecnológico, mientras que para cualquier empresa la solución más rápida sea recortar en los salarios en vez de innovar, en vez de competir por arriba. Tampoco va a haber desarrollo tecnológico porque el tipo de inversión que se necesita en una empresa o el tipo de formación de los trabajadores es incompatible con los contratos basura que te hacen estar 3 meses. ¿Quién se va a arriesgar a invertir si tú eres un empresario, qué empresario se va a arriesgar en invertir en modernización y en tecnologización de su empresa y en formación de sus trabajadores si la mitad de los trabajadores cuando se acabe el año ya no van a estar? Ninguno. Va a preferir, porque no hay condiciones para otra cosa, no es una culpa del empresario individual, va a preferir una estructura de salarios bajos y de alta temporalidad.
Si nosotros queremos desarrollar una economía que compita por arriba, en más digitalización, en más innovación, en más sectores de alta innovación, necesitamos entonces proteger una estructura de salarios alta. Todos lo sabemos, nuestros abuelos lo tuvieron clarísimo. ¿Por qué se han hecho los grandes saltos en modernización en la economía española? Pues porque resulta que el empresario quería ganar más, pero no podía ganar más bajando los salarios, porque había resistencia a los trabajadores, así que tuvo que innovar. La mejor palanca para la innovación industrial, para la inventiva, es que no se pueda ajustar por abajo, que haya que innovar por arriba. Pero para eso hay que blindar las condiciones de vida y de trabajo por abajo. La mejor palanca para el desarrollo económico es impedir que a cada uno de nosotros le puedan decir mañana cuando vaya a buscar trabajo: mira, no, son 400 euros, vas a tener que trabajar 10 horas, te pagas tú la gasolina y estás en prácticas, pero si no lo quieres tú ya hay 400 que lo están esperando fuera. Tenemos que impedir que eso pase, no solo porque sea injusto, sino porque eso nos conduce a ser un país del tercer mundo. Hay que blindar las condiciones para que eso no vuelva a pasar. Por eso nosotros estamos diciendo que hace falta un ingreso mínimo vital para todo el mundo. ¿Y qué se hace con un ingreso mínimo vital? Pues mira, ya hay ejemplos. La OCDE acaba de felicitar a Finlandia porque está desarrollando un ejemplo piloto. ¿Y sabéis cuáles son los resultados del ejemplo piloto en Finlandia? Que la gente, con el tiempo que le libera una parte de la renta, claro que sigue trabajando, pero las horas que le liberan las dedica a estudiar, a formarse más, a innovar, a generar empresas, por ejemplo, que antes no podía hacer porque como llegaba asfixia a final de mes no podía dedicar 2 días a la semana a innovar, a inventar, a tirar adelante un proyecto empresarial con los amigos. El conjunto de la renta que se ingresa sirve para liberar tiempo, para que la gente se forme, pero también, digámoslo de forma muy clara, cuando algunos nos dicen: es que eso sería muy caro. Yo pregunto, la renta, igual que pasa con los experimentos de renta mínima, pero la renta universal, ¿a dónde va esa renta? Cuando llega a los hogares más necesitados, ¿esa renta a dónde va? ¿Que se va a Panamá o a Suiza? No, si todos lo sabemos. Ese dinero que se inyecta a los hogares se va inmediatamente al consumo. ¿Y al consumo de quién? Pues no se va al consumo de coches de lujo, se va al bar de la esquina, se va al taller de la esquina, se va a la peluquería de la esquina, se va al supermercado de la esquina. Es decir, se va inmediatamente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan. Así que ese dinero que inyecta inicialmente el Estado es un dinero que inmediatamente se convierte en más consumo. Y como se convierte en más consumo, se convierte en más riqueza. Y además, como se convierte en más riqueza, se convierte en más ingresos fiscales para el Estado. Es decir, que el Estado comienza a financiarse más sin tener que salir a pedirle dinero fuera a los bancos extranjeros que aumentan nuestra deuda. Es un tipo de política económica que apunta al corazón de nuestra debilidad. Y el corazón de nuestra debilidad es la cantidad de gente que está expulsada del mercado, la cantidad de gente excluida, la cantidad de gente en estado de pobreza, la cantidad de gente que no puede cubrir sus necesidades más básicas. Esa es una de las razones fundamentales por las que nosotros estamos diciendo, y lo estáis diciendo aquí los compañeros de Cantabria, que es fundamental que se incluya en los presupuestos y que si no, no son unos presupuestos a la altura de las necesidades de los cántabros y de las cántabras, que no es solo una política social. No estamos hablando de una política solo para combatir la pobreza, estamos hablando de una política para generar riqueza. Y quien no entienda que estimulando el consumo se genera riqueza, nos da igual cuánto de fuerte se ponga la corbata, no entiende un carajo de economía. En nuestro país, solo, estos son cifras que yo me sé de la comunidad donde vivo, en la Comunidad de Madrid se pierden al año 800 millones de euros, 800 millones de euros por los impuestos que dejan de pagar las grandes empresas. En España se calcula que el fraude fiscal de los más ricos nos cuesta en torno a 140.000. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la última vez que le dejaron hacer el estudio, publicaba que perdemos en nuestro país aproximadamente 48.000 millones de euros al año en sobrecostes. Es decir, que encargamos obras públicas o servicios que acabamos pagando por 2, 3, 45 veces su valor. Y eso no es porque calculemos mal, eso es porque es un sistema que engrasa sistemáticamente las empresas que ingresan dinero en la caja B de algunos partidos políticos aficionados a destrozar ordenadores a martillazos, por no citar siglas, con las concesiones después millonarias que te permiten que tenías que hacer una carretera por 300 millones de euros, la acabas haciendo por 3.000 millones de euros y no pasa nada. Y nadie te dice: oye, es que esta carretera ha costado como construir un país, ¿esto dónde se ha ido? Eso no es un error.
es el resultado de un tipo de política económica determinada. Una política económica que nunca ha apostado por la innovación. Una política económica que nunca ha apostado por proteger la renta de las familias. Una política económica que no ha apostado por traer el talento joven a casa. Que no ha apostado por la diversificación industrial. Que no ha apostado por la transición energética. Que no ha apostado por desarrollar sectores de alto valor añadido. Que no ha apostado por la economía del conocimiento. Que no ha apostado por hacer de nuestras universidades punteras en el mundo. Que ha apostado por otra cosa. Ha apostado por darle regalos a los amigos que te financian las campañas electorales. Ese es el corazón de la política económica que nosotros tenemos que contestar. Y hay una pregunta recurrente, siempre que decimos estas cosas. ¿Por qué las cosas no han cambiado ya? ¿Qué pasa con el cambio político? Empezamos hace 3 años, ¿por qué esto no ha cambiado ya? Bueno, que nadie se permita el lujo, y además el lujo absurdo, de enfadarse con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos o con nuestros compatriotas. Que nadie se permita esa actitud ridículamente aristocrática y despectiva que ha tenido siempre la izquierda, de decir esto pasa porque la gente es tonta y no entiende las cosas. Serás tonto tú si no consigues convencer a nadie. Esto pasa porque en España la gente ya es perfectamente consciente de que nos gobiernan unos señores que son incompetentes, algunos de ellos presuntamente bastante ladrones y además que han aplicado una política económica injusta. No es eso lo que les falta. No tenemos que gastar ni un ápice de nuestras energías y de nuestras fuerzas en demostrar que el proyecto de los de arriba está acabado, es injusto o es chapucero. No es eso el problema. La gente es perfectamente consciente. Rajoy no fue reelegido porque convenciera a nadie de que tiene un proyecto para España. ¿Cuál es? Yo estuve en la sesión de investidura en la que Rajoy nos explicaba por qué era reelegido. Básicamente Rajoy hizo el discurso que quería como una montaña, un iceberg, que comparece ahí y dice: miren ustedes, soy parte del paisaje, soy un accidente geológico, voy a estar aquí siempre hasta que ustedes se cansen. Rajoy no le convenció a nadie de que tuviera un proyecto para España y para cuidar de los españoles. Rajoy pudo convencer todavía a muchos millones de españoles que cualquier cambio era peor. Rajoy pudo sembrar el miedo al cambio entre gente humilde, entre gente trabajadora, entre gente decente, entre gente que se había dejado los cuernos trabajando en los años más duros para sostener el rescate a la banca o los regalos fiscales a los amigos de Montoro. Y sin embargo una buena parte de esa gente todavía seguía sintiendo que a lo mejor el cambio amenazaba sus condiciones de vida. Nosotros discutimos mucho durante un tiempo sobre esta cosa de dar miedo o no. Y yo decía muchísimas veces, si el problema no es darle miedo a los de arriba, el problema es cuando se lo das a tu vecino. El problema que tenemos que hacer es cómo construir una fuerza política que ahora que parece que el clima político ha cambiado, y el otro, que se han enfriado, que parece que ahora la gente no está demandando permanentemente épica, no habla permanentemente de política en las comidas familiares, no está ansiosa esperando a tocar con la punta de los dedos el cambio. Ahora, compañeros y compañeras, ahora es cuando hay que sembrar. Y ahora hay que sembrar una cosa mucho más difícil que los discursos, que los carteles o que las campañas electorales. Hay que sembrar seriedad y confianza. Hay que sembrar garantías. Nosotros ya conquistamos el corazón del pueblo español diciendo el conjunto de sinvergonzonerías e infamias que habían hecho contra nosotros y lo fácil que sería cambiarlas. Ahora nos toca conquistar también la parte más prudente, la parte más cauta, la parte en la que la gente exige algunas garantías, la parte de esa gente que simpatiza con nosotros pero que sin embargo quiere que le aseguremos que no tiene que dar un salto al vacío. Pues bien, nosotros le tenemos que asegurar que no da un salto al vacío. Y eso se garantiza en el trabajo en los barrios, en el trabajo en las instituciones siendo ejemplares, en el trabajo a nivel nacional también. Eso se garantiza sembrando hoy las condiciones de la certeza para mañana. Si lo que hicieron los poderosos y los privilegiados durante los años más duros de la crisis fue sembrar miedo e incertidumbre en los hogares de la gente sencilla y de la gente trabajadora, lo que tenemos que hacer, la tarea principal que tenemos que hacer, quienes queremos construir el cambio político en España y devolver las instituciones a la gente, es que en los hogares donde los privilegiados sembraron miedo y sembraron incertidumbre, nosotros tenemos que sembrar confianza, tenemos que sembrar fe en el futuro y tenemos que sembrar garantías. Muchas gracias, compañeros y compañeros.